¿Cómo están, hermanos? Esta semana se me ocurrió enviarle a mi mamá la conferencia que expuse a los hombres que dejan huella, y me regañó, Alfredo. Sí, me regañó, porque en esa conferencia yo compartí que a los 6 años me caía un pozo, y ella no lo sabía. Así que tremenda regañada me puso. Yo pensé que me iba a felicitar, pero me regañó. Pero bueno, vamos a darle gracias al Señor. Bien, corría el año 1997 y llegó un tremendo huracán, categoría número 4, a las costas de Oaxaca. De hecho, golpeó Oaxaca, Guerrero y alcanzó el estado de Jalisco. De hecho, se dice que fue de los más mortíferos, uno de los más mortíferos, de los más destructivos y costosos de toda la historia. Se le denominó por nombre el huracán Paulina, con rachas de vientos de 215 kilómetros y alcanzó hasta los 240 kilómetros por hora. Zonas pobres casi las devastó por completo. De hecho, no hay un conteo exacto, pero desaparecieron alrededor de 200, 300, hasta 400 personas. Nunca más se volvió a saber de ellas. Según el conteo, se dice que 300,000 personas quedaron sin hogar y se registraron daños por 7,500 millones de dólares. En ese tiempo, en 1997, yo cursaba el segundo año en el Seminario Teológico Bautista Dr. G.H. Lacey. El seminario se dio a la tarea de ser un centro de acopio para ayudar a esta gente y a todas las comunidades y sobre todo a todas las iglesias bautistas de la costa del sur de México. Se formó un grupo entre todos los estudiantes y recopilamos varias toneladas de alimento para llevarles. Y nuestro punto de llegada fue a Puerto Escondido, Oaxaca, donde nos recibió la primera iglesia bautista de esa iglesia. Una iglesia que se quedó sin techo, pero ahí nos quedamos a dormir y a vivir durante esos días que estuvimos allí. Usted iba por las comunidades y todo parecía como si fuera zona de guerra. Y lo más lamentable es que usted veía el rostro de la gente, era un rostro de dolor, era un rostro de angustia, era un rostro de desesperación, de incertidumbre. Recuerdo que una hermana dijo: ¿acaso Dios nos abandonó? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó todo esto? La misma gente cristiana estaba pasando por momentos difíciles y ellos mismos no sabían qué hacer en medio de esa tempestad. El día de hoy hablaremos de un grupo de personas que enfrentaron un huracán en su vida, un tremendo desafío para ellos, una tempestad, pero la gran mayoría de ellos que enfrentaron este huracán no supieron qué hacer. De los 276 personas que iban a bordo, solamente uno supo qué hacer. Habrá momentos en tu vida que tendrás que enfrentar situaciones complicadas, situaciones adversas donde seguramente no sabrás qué hacer, no sabrás qué decisión tomar, ni qué alternativa seguir. Sentirás como si el barco de tu vida poco a poco se va hundiendo. Será una tempestad tan grande que no estará en tus manos controlarla. Será una tempestad tan grande que no entenderás la situación ni la gravedad del problema. Pero déjame decirte que en nuestro Dios, cualquier situación que estemos enfrentando, en nuestro Dios siempre hay esperanza. Siempre. Quiero que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 27. Y debido a que es un capítulo muy extenso, no lo vamos a leer. Solamente quiero que me vayas siguiendo con los 4 puntos que vamos a aprender el día de hoy. Le he titulado a este estudio, a este mensaje: cuando el barco de tu vida se está hundiendo.
Y a través de esta parte de las Escrituras tomaremos 4 consejos que nos ayudarán a sobrellevar cualquier dificultad que enfrentemos. Así que debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando el barco de tu vida se está hundiendo? En primer lugar, el primer consejo es: aprende a confiar solamente en Dios. Aprende a confiar solamente en Dios. Sígueme con tu vista los versículos 22 al 26. Dice la palabra de nuestro Dios: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me lo ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Pablo estaba seguro que Dios los iba a sacar de esa situación. Estaban pasando por un momento difícil, por un momento desastroso para esta navegación. Pablo estaba siendo llevado como prisionero a la ciudad de Roma, pero este hombre aprendió a confiar en Dios en medio de ese momento difícil. Déjame decirte que es necesario confiar en Dios sin importar el problema, sin importar la situación que estés viviendo. Hay unas características de esta tempestad temible que estaban enfrentando estos hombres. Ve el versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave, dice, un viento huracanado. Así se caracteriza esta tempestad. Ve el 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Ve el 20. Y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. Ahí están las características de esta tempestad temible que estaban enfrentando. Era un viento huracanado, era una furiosa tempestad, y era una tempestad no pequeña. Pero mientras que los que iban navegando en ese barco, los que iban a bordo, confiaban en las capacidades del capitán y de los pilotos, Pablo decidió confiar en su Dios. Pablo decidió confiar en su Dios. Esas 275 personas confiaban en las habilidades del capitán del barco, pero Pablo dice en el versículo 22, yo confío en Dios. Yo confío en Dios, que será así como me lo ha dicho. Mi Dios no puede fallar. Así que aprende a confiar en Dios. Es necesario confiar en Dios sin importar el problema. Pero también es necesario confiar en Dios sin importar las pérdidas. A Pablo se le dijo, no va a haber pérdidas humanas. No va a haber pérdidas humanas. Solamente se va a perder la nave y las cosas que llevan en la nave. Solamente. Estos días leí la historia de Peggy Watt, de 77 años. En 1975, un huracán destruyó su casa. Y Peggy dijo, me voy a levantar. Unos años después, su casa se quemó y se consumió. Y Peggy dijo, me voy a levantar. En el pasado huracán, Michael, que pegó en la Florida, su casa, ¿qué creen ustedes? El huracán se la llevó. Y le dijeron a Peggy, ¿y ahora qué? Ella dijo, me voy a levantar. La semana pasada una iglesia bautista en Panamá City, que también fue azotada, celebraron su reunión dominical afuera de las instalaciones porque la iglesia se quedó sin techo. Es necesario confiar en Dios a pesar o sin importar las pérdidas. Sin importar las pérdidas. Sabes que muchas veces cuando tú y yo tenemos dificultades y más problemas familiares, muchas veces se pierde el amor dentro de la familia. Muchas veces, ¿cuántas veces no se ha perdido la confianza dentro de la familia? ¿Cuántas veces no se ha perdido el cariño que antes los unía? ¿Cuántas veces no se ha perdido el respeto que antes había ahí en el hogar?
Pero es necesario seguir confiando en Dios a pesar de tantas pérdidas como esas. Porque el amor se puede recuperar, el cariño se puede recuperar, el respeto se puede recuperar. Y aun si en tu vida espiritual tú has perdido tu relación con Dios, eso también es recuperable. Si has perdido tu intimidad con Dios, eso es recuperable. Si has perdido el deseo de orar a Dios, eso lo puedes recuperar. Tú puedes recuperar cualquier cosa que has perdido, simplemente no dejes de confiar en nuestro Dios. Así que dejemos de lamentarnos muchas veces porque has perdido esto, has perdido aquello. No, confiemos en nuestro Dios, porque solamente en sus manos somos más que victoriosos. Solamente. Pero también Pablo dice, es necesario confiar en Dios sin importar la tardanza aparente. Déjame decirte, fíjate qué privilegio para Pablo que se le apareció el ángel de Dios. Se le apareció el ángel de Dios. Y quizás dijo Pablo, si ya se apareció el ángel, es porque ahorita va a terminar la tormenta. Y no fue así. No fue así. Se le apareció el ángel, pero no le resolvió nada. Y es que nuestras tormentas no es cuando tú y yo queramos que se terminen. Es porque Dios tiene planes. Y Él va a determinar el tiempo y el momento en que tu dificultad se va a terminar. Tú y yo estamos en proceso. Y a veces los procesos no nos gustan. Pero es necesario confiar en Dios sin importar la aparente tardanza. Y Pablo dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Y vean lo que dice. Aún viviendo esa gran tormenta que ya tenían 14 días en medio de ese huracán. Y él dice, a pesar de que estoy viviendo esta tormenta, yo sigo siendo de Dios. Pero no solamente eso, yo le sirvo todavía. Yo le sirvo todavía. Aunque estoy en medio de una dificultad, hermanos, no te rindas. Aunque estés pasando momentos difíciles, no decaigas en tu relación con Dios. Sigamos confiando en el que todo lo puede, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos hacer cuando el barco de tu vida se está hundiendo? Aprende a confiar solamente en Dios. Pero en segundo lugar, aprende a comer durante la tormenta. Aprende a comer. ¿Qué dice el versículo 21 y 22? Ve qué interesante dice eso. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, pues puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Y ve el versículo 33 al 36. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos de todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. ¿Qué podemos hacer cuando el barco de tu vida se está hundiendo? Aprende a comer durante la tormenta. Y déjame decirte que eso es importante. El alimento espiritual te animará a continuar. ¿Qué les dice Pablo en el versículo 22? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Os exhorto a tener buen ánimo. Es bien difícil pasar por momentos angustiantes. Pero si tú no te estás alimentando de la palabra del Señor, no estarás animado de ninguna manera. De ninguna manera. Podemos pasar por momentos angustiantes y muchas veces el ánimo desaparece. No hay esperanza, porque estos hombres dijeron, ya hemos perdido toda clase de esperanza. No hay manera de que podamos salir de esta. Pero
Aliméntate, porque alimentándonos espiritualmente, eso nos animará a continuar. Nos animará a seguir adelante. Eso te ayudará a entender que no estás solo cuando estás pasando por momentos difíciles. Es Dios el que está allí. Es Dios el que está ahí contigo. Así que cuando estés triste y pasando por tantos momentos angustiantes en tu vida, no tiendas a alejarte, no tiendas a irte de la congregación y no congregarte en alguna otra más. No tiendas a no leer la palabra de Dios, a no meditarla y escudriñarla. No tiendas a dejar de orar a tu Dios. No, tienes que alimentarte espiritualmente porque esto animará tu vida. Pablo no solamente les dijo, os exhorto a tener buen ánimo, sino también vean lo que dice el versículo 34. Dice, por tanto, os ruego que comáis, dice, por vuestra salud. No solamente les dijo, os ruego a tener buen ánimo, pero también les dijo, os ruego que comáis por vuestra salud. El alimento espiritual no solamente te animará a continuar, sino el alimento espiritual también te mantendrá estable. Una persona que no tiene salud no tiene estabilidad. Una persona que no tiene salud espiritual no tendrá estabilidad espiritual tampoco. Así que Pablo estaba preocupado por estos hombres, porque ya habían pasado 14 días que no comían bien, que estaban preocupados por la tormenta que tenían encima. Y escucha bien lo que te voy a decir. Ninguna persona que se dice cristiana podrá estar estable en su vida, en su relación con Dios, sin la palabra de Dios. Ninguna. Ninguna persona que se dice cristiana podrá estar estable en su relación con Dios fuera de la palabra de Dios. Tú no puedes decir que tienes estabilidad espiritual con Dios o relación con Dios si no te alimentas espiritualmente. Eso es una contradicción total. Así que el alimento espiritual te mantendrá estable, pero también el alimento espiritual te mantendrá activo. Cuando estos comieron, comenzaron a tener fuerzas y hasta cargaron los costales de trigo. Comenzaron a estar activos. Así que no podemos darnos el lujo de estar secos espiritualmente. No secos físicamente como yo, no. Secos espiritualmente. No es que pasó, ¿verdad? Ayúdame. Si queremos pretender que Dios nos use, debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios para estar activos. Así que es con la palabra del Señor que Dios nos fortalece. Es a través de la palabra de Dios que en momentos de angustia Él te va a dar ánimo. Es a través de la palabra de Dios que Dios nos va a hablar. Es a través de la palabra de Dios que Dios nos va a dirigir. No podemos estar pasando por momentos de angustia y desesperación y crisis fuera de la palabra de Dios. A través de la palabra del Señor, Dios nos va a dar la salida. Por eso, alimentémonos cada día de la palabra del Señor. ¿Cómo podemos hacer o qué podemos hacer cuando el barco de tu vida se está hundiendo? Ya vimos, aprende a confiar solamente en Dios. Aprende a comer durante la tormenta. En tercer lugar, aprende a aligerar la nave. ¿Qué dice el versículo 18 y 19? Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. ¿Y qué dice el 38? Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Si estos hombres no hacían eso, posiblemente morirían. Ellos comenzaron a arrojar aquellas cosas que estaban ocasionando cierto peso en el barco. Y dicen que comenzaron, el versículo dicho, a alijar. Esto es arrojar la carga, aventarla, desaparecerla.
Pero los aparejos eran, aunque eran herramientas que ellos utilizaban como para cargar las anclas de un lado a otro, decidieron deshacerse de eso. Y el trigo, que era obviamente el alimento que ellos necesitaban en el barco, decidieron también arrojarlo. Todo esto ocasionaría una carga para que pudieron haber ocasionado que ellos se hundieran. Pero ellos comenzaron a aligerar la carga. Cuando tú y yo estamos pasando por momentos de angustia, quizás Dios también te diga que tienes que aligerar tu vida. Que quizás hay ciertas cosas ahí que a Dios no le gustan, que a Dios no le agradan, algún mal pensamiento, algún pecado, alguna actitud pésima, cualquier cosa que a Dios no le agrade y que no le lleve toda la gloria y toda la honra. Quizás Dios te está diciendo, sácalo de tu vida. Estás pasando por una tempestad, por Dios, saca eso de tu corazón, de tu vida. Yo te quiero ayudar, pero cuando estás cargando con eso, eso es casi imposible para mí. A veces las dificultades se alargan tanto, tanto, tanto por mi propia necesidad de seguir en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y Dios te dice, sácalo, arrójalo, aviéntalo, hazlo a un lado. Yo no te puedo bendecir si eso está allí ocupando un lugar que debería de ocupar yo. Arroja todo eso. Debemos aprender a desechar todo aquello que a Dios no le agrade, que no esté de acuerdo a su santa voluntad. Todo aquello que a Dios no le agrada, todo aquello que le estorba, todo aquello que le estorba para su propia gloria y honra. ¿Qué podemos hacer cuando el barco de tu vida se está hundiendo? ¿Le seguimos? El cuarto lugar, vean lo que dice esto. Hemos visto que aprende a confiar solamente en Dios. Aprende a comer durante la tormenta. Y aprende a aligerar tu nave, aligera tu vida. Pero en cuarto lugar, vamos hasta el último versículo. El versículo 44. Y si los demás, porque estuvieron naufragando, dice, parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. En cuarto lugar, aprende a ser agradecido con Dios. Dios cumplió su palabra que le dijo a Pablo. Dice, ninguno va a morir. Solamente las pertenencias se van a morir. Pero tú y yo es necesario que seamos agradecidos cuando no tenemos tormentas. Agradécele al Señor. Es necesario que seamos agradecidos cuando estás pasando por la tormenta. Y aprende a ser agradecidos cuando la tormenta pasó. Aprende a ser agradecido. Si no estás pasando por momentos de angustia, seguramente un día los tendrás. Y hay que agradecerle al Señor por eso. Y cuando te saque de allí, Señor, gracias, porque no fue tu inteligencia, no fue tu conocimiento, no fue por lo mucho que sabes, sino por la misericordia de Dios que te sacó y te rescató. Así es. Estos hombres pasaron por este proceso y solamente Pablo fue aquel que le dio toda la honra al Señor. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Estás pasando por momentos desastrosos en tu vida? Sabes, te tengo noticias. Dios lo sabe. Dios lo sabe. No eres tú el único que sabe que estás pasando por algo difícil. No, Dios lo sabe. Así que Dios nos ayude en este día. O pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a confiar solamente en ti. Ayúdame a alimentarme cada día de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a desechar todo aquello que no te glorifica. Y ayúdame, Señor, a siempre ser agradecido. ¿Lo podemos hacer? ¿Por qué no nos ponemos en pie y vamos a orar? Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Pero en este día, Señor, estamos aquí
con diferentes necesidades, Señor. Y tú conoces cada uno de nuestros corazones, Señor. Y tú sabes por las luchas que estamos pasando. Pero, Señor, a pesar de esas luchas, queremos glorificarte y queremos honrarte, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Queremos, Señor, seguir confiando en ti, Señor. Queremos seguir alimentando nuestras vidas con tu palabra, Señor, aunque muchas veces es difícil y no tenemos el deseo, el ánimo para hacerlo, pero danos la fuerza, Señor, para lograrlo. Señor, ayúdanos, Señor, muéstranos. Háblanos de tal manera, Señor, que si hay algo, Señor, que debemos desechar, Padre, que tú nos indiques claramente qué es. Todo aquello, Señor, que no te glorifique, Señor, muéstranoslo, Señor. Muéstranoslo, Señor. No queremos estar estancados. Queremos glorificarte, Señor. Y Padre, queremos darte toda la gloria, Señor. Porque si estamos pasando por algo difícil, a ti sea la gloria, Señor. A ti sea toda la honra y la gloria, Señor. Y aunque quizás no termine esto que estamos viviendo, Señor, pero sabemos que es un proceso. Pero no es un proceso humano, es un proceso divino. Y tú tienes tus planes, Señor. Y queremos entrar en esos planes dándote toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.